Bueno, hoy vamos a tratar un tema bien interesante que titularemos Las tres dictaduras. Creo que para nadie salta a la vista que los tiempos actuales, dominados por el neoliberalismo o ultraneoliberalismo o como se le quiere llamar, están siendo muy difíciles para la humanidad. Sin duda, el siglo XX fue testigo de una forma democrática, o más o menos democrática, que era la forma occidental de gobierno, y dos formas dictatoriales, es decir, la llevada adelante por el Imperio Soviético, disfrazado en este caso de comunismo, pero con pretensiones imperiales, y el fascismo, que no escondió en la forma nazi, no escondió sus pretensiones de hegemonía mundial y de raza superior, es decir, un racismo furibundo. Y aunque después fue fundido con el nombre de fascismo, realmente el proceso italiano fue ligeramente diferente al proceso nazi. Así que de todas formas vamos a tratarlo como uno solo, pero tuvieron sus diferencias internas reales. La dictadura soviética fue un sistema estrictamente dictatorial, gobernada de forma muy férrea. Cuánto de esa rudeza en la forma de gobernar fue impuesta por la historia, es decir, una guerra enorme, etcétera, etcétera, y cuánto fue la voluntad y capricho del dictador Stalin, bueno, nunca se puede llegar a especular. Lo cierto es que al fin y al cabo, y como un todo, fue una dictadura bien cruel, sangrienta y bien totalitaria. El modelo chino, que es más o menos un desprendimiento de eso mismo, pues demostró un nivel de crueldad asombroso con su población igualmente. Y ni hablemos ya de su aplicación en Camboya por Pol Pot, que fue un régimen completamente genocida. Es decir, nos encontramos con que de una teoría supuestamente libertaria se pasa a una atroz dictadura. Y esto, aunque desde el punto de vista estrictamente ideológico o académico no tiene una clara explicación, lo cierto es que siempre se ha producido así. Estas dictaduras totalitarias, amparadas en un discurso supuestamente progresista, terminan siendo una verdadera infamia para la humanidad. Es decir, son dictaduras, 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 no importa cómo se las quiera esconder. El nacionalsocialismo, como su nombre se indica, era también un sistema de corte socialista, pero con muchas divergencias con respecto al modelo soviético. En fin, es socialismo, se proclamó socialismo, pero socialismo nacionalista, a diferencia del otro que se proclamaba socialismo internacionalista. Tanto en uno como en otro caso, Internet está llena de propuestas de cómo surgieron estos sistemas, quienes los financiaron y bueno, toda una serie de opiniones alrededor de quienes estaban detrás de estos grupos de poder. En fin, no se trata de que sea o no especulación, es decir, todas esas versiones deben verse, pero el espacio del que yo dispongo es bien corto. Así es que asumiremos que son, con independencia de que evidentemente hubo capital financiero internacional ayudando a su desarrollo en ambos casos, asumiremos en este caso que de una forma u otra son regímenes autóctonos que surgieron debido a necesidades sociales. En un caso, por ejemplo, el atraso del zarismo, que bueno, es muy cuestionable dadas las reformas que ya había sido hechas en Rusia. Rusia avanzaba por un derrotero muy interesante, pero bueno, indiscutiblemente era un sistema semifeudal todavía. Y en Alemania, gran potencia industrial, había perdido la guerra
y había sido devastada con el Tratado de Versalles. Es decir, no con la guerra en sí misma, sino con las onerosas condiciones que le impusieron el Tratado de Versalles, lo que implicaba naturalmente alguna respuesta patriótica en contra de esa situación. En la dictadura soviética, toda la economía quedaba bajo el control directo del Estado y se suprimía la propiedad privada. En el sistema fascista, la propiedad privada permanecía, pero bajo el control del Estado y para beneficio de la sociedad común, todo según ellos proclamaban. Pero en fin, la economía como tal quedaba en manos privadas, demostró ser tremendamente eficiente, ¿no? Desde el punto de vista de que la recuperación de Alemania después de la devastación y con el Tratado de Versalles encima fue poco más o menos que un milagro económico, con cierta financiación y ayuda exterior, pero indiscutiblemente fue un milagro económico. Así pues, podríamos decir, sin lugar a dudas, que como estructura de poder económico, el fascismo funcionó bastante bien. El comunismo soviético, sin embargo, con su tendencia a la totalización de la economía y al dominio absoluto por parte del Estado, pues produjo un freno increíble a la producción, hambrunas masivas, etcétera, etcétera, lo que dejó claro su gran signo durante toda su existencia, es decir, la ineficiencia económica de ese sistema completamente centralizado. Sin embargo, tanto fue el éxito del sistema totalitario del fascismo, es decir, manteniendo una economía privada pero controlada por el Estado, que realmente, y no importa la careta que se pongan, el gran éxito económico de la China actual se debe, nombre cambiado, careta puesta diferente, etcétera, etcétera, pero es literalmente el mismo sistema del fascismo, lo que hay en China en este momento, es decir, un gobierno fuerte, totalitario, centralizador, con economía privada. Es decir, eso se llamó en la época de Hitler corporativismo y eso se le quieren llamar ahora de otra forma eufemística, pero es poco más o menos y con las variantes naturales de país a país prácticamente lo mismo. Ese capitalismo monopolista de Estado y el corporativismo se parecen como dos gotas de agua. Así pues, el sistema fascista no fue vencido económicamente, porque producía realmente, sino por las armas, por la fuerza de las armas. El comunismo soviético, sin embargo, se desintegró por ineficiencia y corrupción interna. No sabemos qué hubiera pasado de triunfar el fascismo si se hubiera corrompido internamente y hubiera llegado a algo parecido a aquello en lo que terminó la ex Unión Soviética. Pero lo cierto es que económicamente, en el momento en que le tocó demostrar eficiencia económica, lo logró. Y bueno, dado que China es prácticamente su alter ego y está funcionando muy bien económicamente, tenemos que llegar de una forma u otra a la conclusión de que esa estructura económica sí puede producir. La sorpresa para la humanidad ha sido el surgimiento de esta tercera dictadura, es decir, la dictadura neoliberal. Una vez que cae el muro de Berlín, etcétera, etcétera, todo parecían esperanzas para la humanidad. Y sin embargo comienza este proceso de globalización, que es un proceso dirigido por la gran banca usurera internacional intentando tragarse el mundo, intentando dominar los centros de resorte político de todas las naciones del mundo e incluso intentando desintegrar a las naciones en sí. Tan evidente ha sido el fenómeno que hay un libro que se titula Una extraña dictadura, que hemos traído varias veces al blog, etcétera, etcétera, y que siempre es bueno analizar. Pero bueno, no vamos a enfocarnos en el libro ni el contenido del libro. Sencillamente diremos que esta extraña dictadura, que es la estructura neoliberal que se nos ha fabricado en este momento, mantiene formalmente la democracia y las estructuras democráticas, pero perforándolas completamente a través de la corrupción del dinero.
Esa nueva dictadura lo controla todo, desde la educación, la prensa, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todos los resortes del poder para influir de forma decisiva en la mente humana y oscurecernos el entendimiento lo suficiente para no comprender en qué punto de la historia realmente estamos. Se nos vende como democracia, parece como democracia, hasta a veces maulla como democracia, pero ese maullido no convence, señores. Es decir, estamos realmente en un sistema que todo lo controla, todo lo domina por detrás del telón, a través de un gobierno invisible mundialista. Tan ha sido así que naciones que parecieran culpables del fenómeno como los Estados Unidos realmente son tan víctimas como las demás. Y esa ha sido la reacción que llevó a la presidencia a Donald Trump. Donald Trump ha entrado a la presidencia con la intención o la promesa, vamos a decir claramente, la promesa, aún ni remotamente cumplida, por supuesto, porque está siendo bloqueado por una parte o porque se deja bloquear, esa es parte del teatro, etcétera, etcétera, porque no sabemos realmente lo que está sucediendo, pero lo cierto es que está muy lejos de poder cumplir nada y todavía realmente no se sabe si él es el que manda, si él no es el que manda, si por detrás le dictan lo que tiene que hacer o qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, todavía no hay una forma clara de determinar quién es el que está gobernando Estados Unidos en este momento. Si sigue siendo las antiguas tendencias o si realmente Donald Trump se va abriendo paso a través de Jeff Basal con esa nueva tendencia que él prometió para su pueblo. Sea lo que sea, la campaña de Donald Trump fue privilegiada para nosotros porque nos enseñó realmente lo que estaba pasando. O más exactamente, no nos enseñó porque ya a través de Internet todos sabíamos lo que estaba pasando, pero se atrevió a decirlo públicamente. Que después cumpla o no será la segunda parte del problema. Pero la primera fase, denunciar el fenómeno tal y cual es y el peligro para los Estados Unidos, lo hizo magistralmente en su campaña electoral. Tendremos que esperar por muchas nuevas señales para ver realmente para dónde va América. Si América logra zafarse de estos lazos o si queda prisionera de él con Donald Trump y todo. En fin, no podemos especular. El tiempo tiene que seguir avanzando para darnos cuenta de dónde estamos. Y lo único que nos queda, lamentablemente, es esperar, pero observando cuidadosamente de qué se trata el fenómeno y qué está pasando realmente en este mundo. De otra forma, nunca entenderemos.